onda, qué onda, qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 12 de diciembre, por ahí día del empleado bancario. Felicidades a todos aquellos empleados bancarios que por supuesto que han de estar en Cancún disfrutando de un fiesto, no, bueno, no, todavía no, hasta mañana, ¿no? Porque pues tienen que pasar el día que se tienen que presentar y ya después se pone el fiestón bueno, según me han comentado, me han contado, ¿no? Pero bueno, muchas felicidades a todos aquellos empleados bancarios, ¿no? Eh, a mis amigos católicos, pues eso es otra cosa, es muy su fe y bueno, ¿no? Ahí no me meto porque a veces con los empleados bancarios sí, porque incluso considero que se deberían de ir a hacer un examen de sangre, ¿no? Pero bueno, así que bien, vamos a continuar con esto que es la reflexionada mañanera. Nos habíamos quedado en el arte de la guerra. Vamos a darle velocidad porque no hubo algunos días reflexionada. Porque se los comenté en alguna ocasión y estuve viendo redes sociales y estaba escuchando, viendo, analizando lo que decían y me llamó incluso la atención que muchas veces publican cosas que no tienen sentido, que ni siquiera son ciertas porque los busco en otros lados y no, nada de eso es cierto. eh, Buscan como que sí o sí hacer realidad una noticia que es falsa mediante el uso de bots. Así que no sé, pues a lo mejor les llegó a funcionar en algún momento, pues con algún, no sé, algún político que sí les hacía caso. Pero bueno, digo, afortunadamente yo lo que digo, lo digo y lo sostengo, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo, porque a veces hay cosas que ni siquiera yo lo dije. Simple y sencillamente estoy escuchando una canción, y si estoy escuchando una canción a volumen, sí alto, pero alto moderado, es decir, que no retumban las ventanas de los vecinos, ni siquiera las mías, eh, creo yo que es una canción que se entiende que solo me incumbe a mí. No veo yo por qué habría alguien más que de molestarse, ¿no? Vamos a preguntarle en ese sentido a la inteligencia artificial. Dice, hay una canción que canta una niña. En ella utiliza la palabra, y no la voy a decir, ajá, y en el Estado de México, las ofensas no son delito. Dime si alguien se podría sentir, eh, si alguien podría demandar, podría, podría demandar por una palabra en dicha canción, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen, ¿no? Porque a veces ni siquiera son cosas que, por ejemplo, yo digo, sino que los dice la canción. Y bueno, ¿no? Dice en términos legales la posibilidad de demandar por el uso de la palabra, y ahí la dice en una canción, depende de varios factores, incluso si las ofensas no son consideradas delito en tu estado. Libertad de expresión contra difamación. La expresión artística generalmente está protegida por la libertad de expresión, es decir, constitucionalmente de entrada no es delito, ¿no? Eh, Ni Constitución Federal ni Constitución Estatal, porque en ambas está permitida la libertad de expresión y como tal las injurias u ofensas en el Estado de México pues no son delito, ¿no?
Para que exista difamación, calumnia o injuria, se requeriría que la palabra identifique claramente a una persona específica, que cause daño demostrable, económico o reputacional, que sea una afirmación falsa presentada como hecho. Y aquí entra algo bien interesante, porque dice que sea una afirmación falsa, porque si es una afirmación falsa, ahí ya entramos a otra cosa. Entonces vamos a preguntarle a la inteligencia artificial, ok, entonces dame el significado de palabra, de la palabra, y si una persona incurre en este comportamiento descrito en dicha palabra, podría ser defendible en un juicio con un diccionario, ¿no? Con un diccionario. Y se los dije, llevo más de 3 años diciéndoles, utilicen un diccionario y no estén molestándome con tonterías a deshoras de la madrugada, ¿no? Por el amor de Dios, ¿no? Creo yo que hay cosas que son importantes y que sí vale la pena atender a esas horas de la mañana y otras que son, que no debemos de usar esas palabras, ¿verdad? Bien, según diccionario de la REA, que carece de inteligencia o de entendimiento. Un ejemplo de uso, un comportamiento así, ¿no? Oxford, en el diccionario de lenguajes de Oxford, dice que es un falto de inteligencia o de capacidad de comprensión. Y si has explicado algo cerca de 1000 veces y no te entienden, entonces, ¿cómo calificarían a una persona, no? A lo mejor sí saben el significado, a lo mejor sí sienten que encuadran en dicha descripción y por eso les resulta ofensivo. Pero creo yo que si estoy adentro de mi domicilio escuchando canciones, difícilmente alguien tendría por qué sentirse aludido o, o descrito en dicha canción, ¿no? Por ejemplo, porque la canción además dice, paga lo que debes, y yo que no tengo manera de saber si le deben a alguna institución como Electra, Coppel. Eso es cosa que ni me interesa y que además es información que no tengo. Hay que utilizar, como dice ahí, la inteligencia o entendimiento, o en otras palabras, tratando de parafrasear para dejar claro lo que estoy diciendo, sentido común, ¿no? Defensa legal usando la definición del diccionario, que de hecho sí se podría llevar a un juicio un diccionario, según lo que dice aquí. Si alguien es demandado por insultar a otra persona, llamándola así, posible estrategia de defensa. Argumento de subjetividad, es decir, es muy subjetivo, dependiendo del contexto en el que se da X o Y situación. El término es una opción subjetiva, no un hecho verificable. Ejemplo, esa decisión fue así, contra usted cometió un delito, ¿no? Contexto de uso. En discusiones informales, artísticas, contra declaraciones públicas formales, tribunales suelen diferenciar entre expresiones coloquiales y ataques deliberados, ¿no? Precedentes relevantes, casos donde jueces han descartado demandas por insultos genéricos, al considerar que no cumplen con los requisitos de difamación. Denme un segundito porque se me secó la boca. Aprovechando que tengo mi tacita de vaca.
Es como cuando tú sales a la calle y gritas "Buey", ¿no? Y si van 10 personas en la calle, hombres sobre todo, porque también he visto que lo utilizan mujeres, pero vamos a referirnos únicamente a hombres, los 10 hombres voltean, porque entre amigos, entre un grupo, lo que tú gustes y mandes, es común utilizar esa palabra pues para definir a alguien, ¿no? Así que, pues ante un término bastante genérico, pues el juez dice, ay no inventes, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Ahora, si nos vamos a la definición específica de la palabra, pues hay que ver si se encuadra dentro de un comportamiento y ese comportamiento si encaja dentro de la comisión de un delito. Y es donde se pone interesante el asunto, ¿no? Que de hecho es justamente de lo que tratan estas reflexionadas, llegar a ese tipo de análisis y ver si es cierto que con un simple diccionario se puede demostrar un hecho o no. Pero pues eso depende, porque a lo mejor sí podría ser quizás hasta un acto de discriminación en caso de que dicho comportamiento no dependa de una persona, es decir, no lo haga de forma deliberada, sino sea originado por una enfermedad como tal, que ya habíamos visto la vez pasada cómo se le llama, que es discapacidad intelectual, que así se debe de llamar desde 2006, pero que también desde la misma fecha estableció que no es justificación para la comisión de un delito, porque el hecho de que tengas esas características no no te justifica para que puedas cometer un comportamiento que afecte a los demás. Número uno. Y número dos, si eres conocedor de ese tipo de situaciones, lo más responsable es que desde hace tiempo estés recibiendo atención psiquiátrica, ¿no? Porque solito ese tipo de situaciones o de enfermedades no se curan, ni que de una simple gripa estuviéramos hablando, ¿no? Eh, Ok, cuando fallarías, si el término se usa sistemáticamente para castigar acoso aprobado. En contextos profesionales donde daña reputación laboral, es decir, se está utilizando en una oficina y lo haces para hostigar a alguien, ahí sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de repente toda la oficina te comienza a calificar como tal si se combina con falsas acusaciones factuales, ¿no? Ejemplo concreto, Juan es difícil de mandar porque estamos hablando de un tema muy genérico, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, Juan es, ajá, y robó 10,000 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque la segunda parte es falsa. Muy probablemente la primera incluso hasta sea verdad, pero en la segunda ya estás, además de estar insultando, estás diciendo que se robó algo, ¿no? Cosa que no se puede demostrar y que no puedes acusar a nadie de algo que no has podido demostrar, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, ya sea que si alguien se robó algo, ya sea que si alguien hizo algo, pues dice la misma ley que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero tú sí caes en un tema de delito si tú lo dices y tú le haces fama a esa persona diciéndolo sin haberlo demostrado antes, ¿no? ¿Por qué? Pues es un tema de difamación. Entonces, y ahí entramos a otro bien interesante del que no puedo hablar porque probablemente sea tema para otras carpetas, ¿no? Entonces no puedo decir nada, pero nada más eso sí, aunque ¿cómo dice aquí? Aunque el hecho de utilizar estas palabras
¿cómo se llama? Injurias no sean delito aquí en el Estado de México, el hecho de intentar acusar a alguien eh, de algo que podría resultar falso, eso sí es un delito, ¿no? Así que bien, pues creo yo que por ahí lo vamos a dejar. La verdad es que no nos todavía nos da algo de tiempo. Vamos a ver si avanzamos en 5 minutitos. Yo espero que sí. No nos vamos a detener mucho y sí terminamos porque ya hemos hecho muchas pausas y nada más nos quedan 6 hojitas, ¿no? Dice, puede preguntarse la cuestión de si es posible hacer una fuerza militar sea como una serpiente rápida. La respuesta es afirmar incluso las personas que tienen antipatía, encontrándose en el mismo barco, se ayudarán entre sí en caso de peligro de zozobrar. Es la fuerza de situación la que hace que esto suceda. Es decir, como les decía la vez pasada, todos vamos en el mismo avión y si no le echamos todos para que el barco no se hunda o para que el avión no se caiga, pues nos vamos a hundir todos, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Dice, por esto no basta con depositar la confianza en caballos atados y ruedas fijadas. Se atan los caballos para formar una línea de combate estable y se fijan las ruedas para hacer que los carros no se puedan mover. Pero aún así, esto no es suficiente, seguro ni se puede confiar en ello. Es necesario permitir que haya variantes a los cambios que se hacen, poniendo a los soldados en situaciones mortales de manera que combatan de forma espontánea y se ayuden unos a otros codo a codo. Este es el camino de la seguridad y de la obtención de una victoria cierta. La mejor organización es hacer que se exprese el valor y mantenerlo constante, tener éxito tanto con tropas débiles como con tropas aguerridas, se basa en la configuración de las circunstancias, ¿no? Si obtienes ventaja del terreno, puedes vencer a los adversarios incluso con tropas ligeras y débiles, cuando más te sería posible si tienes tropas poderosas y aguerridas. Lo que hace posible la victoria a ambas clases de tropas es las circunstancias del terreno. Por lo tanto, los expertos en operaciones militares logran la cooperación de la tropa de tal manera que dirigir un grupo es como dirigir a un solo individuo que no tiene más que una sola opción, ¿no? Corresponde al general ser tranquilo, reservado, justo y metódico. Y por eso se los he dicho una y se los diré otras 1000 veces si es necesario, aunque no creo que sea necesaria tantas, sobre todo porque ya entramos a definir conceptos, ¿no? O sea, si ya sabes lo que significa el concepto, si ya sabes que es indefendible con un simple diccionario, si se te ha explicado más de 1000 veces, sería el colmo, ¿no? Dice, sus planes son tranquilos y absolutamente secretos para que nadie pueda descubrirlos. Su mando es justo y metódico, así que nadie se atreve a tomarlo a la ligera. Puede mantener a sus soldados sin información y en completa ignorancia de sus planes. Cambia sus acciones y revisa sus planes de manera que nadie pueda reconocerlos. Cambia de lugar su emplazamiento y se desplaza por caminos sinuosos de manera que nadie pueda anticiparlos. Y es por eso que les decía, aún en la guerra, cuando aquel soldado va subiendo de rango, cada vez se vuelve más solitario, ya sea como que vaya subiendo, como que pase de sargento segundo a sargento primero, que pinte para ser general o que sea especialista. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no puedes comentar pues nada de lo que se llega a considerar como confidencial. Incluso un tema bien curioso que pasa sobre todo con los pilotos es que para ellos el 100% de las operaciones
que eran consideradas como confidenciales, ¿no? Y se sobreentiende por qué. Porque si vas en un avión y vas a enfrentar a otro ejército que también tiene aviones, créeme que los otros son igual de buenos que tú y también saben operar a, eh, ¿cómo se llama? Con mucho estrés y por supuesto que también manejan la adrenalina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente por eso el 100% de ese tipo de operaciones pues son confidenciales, es decir, pues eh, muy probablemente no regresarás, ¿no? Porque vas a enfrentar a un perfil igualito al tuyo del otro lado, ¿no? Así mero, y es básicamente por eso, ¿no? Porque a lo mejor sí hay a quien sí diga algún perfil que tenga ventaja, pero son pocos, ¿no? Dice, puede ganar cuando nadie puede entender en ningún momento cuáles son tus intenciones. Dice un gran hombre, el principal engaño que se valora en las operaciones militares no se dirige solo a los enemigos, sino que empieza por las propias tropas para hacer que se le sigan a uno sin saber a dónde van. Cuando un general fija una meta a sus tropas, es como el que sube a un lugar elevado y después retira la escalera. Cuando un general se adentra muy en el interior del territorio enemigo, está poniendo a prueba todo su potencial, ¿no? Y finalmente ha hecho quemar las naves a sus tropas y destruir sus casas. Así las conduce como un rebaño y todos ignoran hacia dónde se encamina, ¿no? Y es que con esto cerramos, dicen por ahí, que si hay alguien que no entiende que todos vamos en el mismo barco, sino caso contrario hace quemar las naves, acuérdense, y eso es bien serio, que el primero en abandonar el barco justamente quiénes son, ¿no? Y ahí se los dejo de tarea, no voy a decir nada, porque estamos entrando a un tema bien curioso en donde con un simple diccionario se puede defender un punto de vista, ¿no? Así que por hoy es todo y vámonos a editar y a subir, ¿no? Vámonos.